RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Buen Provecho. Bienvenidos todos a nuestro programa de hoy. Hoy es Monitor de Derechos Humanos. Sí, toda una paradoja cuando vivimos momentos de conmoción social por los acontecimientos de las últimas horas. Quienes sabemos que los derechos humanos no son un asunto exclusivo de presos ni de personas que han sido atropelladas, sino que entendemos que es un asunto de todos y cada uno de los hombres y las mujeres del planeta, y que gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos todos estamos amparados y protegidos por esos derechos humanos, y sobre todo protegidos contra la barbarie, contra regímenes que quieren controlar a pueblos enteros, dictadores, regímenes totalitarios, esos que persiguen a las personas por pensar distinto, esos que encierran y privan ilegítimamente de la libertad a ciudadanos sin haber cometido un delito, esos que dividen a los pueblos y siembran odio. Esos grupos están al margen de esa legalidad internacional, pero no lo están los ciudadanos, repito. Es importante que cada uno de nosotros lo sepa, los conozca y accione permanentemente. Los pueblos que desconocen esto siempre terminan sometidos y secuestrados por la barbarie. Y la barbarie no es otra cosa que aquel grupo de personas que pretende imponerse a la fuerza, por la muerte, por la sangre, por vía de la represión, a un pueblo que al final de cuentas quiere otro tipo de vida, que es la vida de la democracia y la libertad. Por eso es tan importante, porque hay pueblos enteros que están sometidos a la barbarie y no lo saben, porque no conocen sus derechos. Hay pueblos que conviven con la barbarie, y la barbarie es presos políticos. La barbarie es que mientras nosotros estamos hablando en este momento, hay presos políticos que están siendo torturados y no tienen a dónde acudir, quién los defienda. No valen los abogados en dictadura. No vale un abogado para un preso político. Lo que queda es el registro para el juicio de la historia el día de mañana y para la memoria histórica. Pero ese juicio no solamente va a ser para el dictador y sus cómplices, para las clases políticas que no actuaron correctamente y oportunamente, sino también para esos pueblos. También hay juicio para los pueblos que se acostumbraron a vivir con la barbarie. Monitor de Derechos Humanos con el abogado penalista Fernando Fernández. Muy bien. ¿Cómo estás, Thais? Muy bien. ¿Y tú, Fernando? Muy bien. En lo personal no tengo quejas, pero con relación al entorno y al contexto de lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo entero, sumamente preocupado, ¿no? Particularmente con los últimos sucesos, el caso de este niño Rufo en el estado Táchira y el uso excesivo de la violencia en su contra, concretamente contra su rostro, ¿no? Con pérdida total de la visión. Y también el caso del capitán de corbeta Acosta, ¿no? Que nos preocupa muchísimo por todas las connotaciones que tiene el crimen de tortura.
Y quizás pudiéramos empezar a hablar de estos temas, ¿no? Sí. A ver qué te parece. Sí, sí. Bueno, nos recuerda lamentablemente el caso de este jovencito, a Geraldine Moreno. También le desfiguraron la cara y bueno, ella murió, ¿no? Pero estamos ya entrando en una fase de violencia, o vivimos en una situación de violencia permanente, violación de los derechos humanos. El mundo se preguntará, Fernando, pero bueno, que entendemos que hay un grupo de venezolanos que han salido a protestar año tras año, que estas personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos son personas que se han levantado contra la dictadura. Esas listas de presos políticos son la prueba contundente de que hay un pueblo que está en pie de lucha, de reclamo, exigiendo, condenando que nos tengan secuestrados. Pero hay otro grupo que pareciera no entender muy bien que la gravedad de lo que significa que en este momento estén torturando a una persona. O sea, que eso nos lleva a las épocas primitivas, a la época de los salvajes, a la época cuando entraban los bárbaros, arrasaban con aldeas enteras, se llevaban a las mujeres, las violaban, quemaban. Y bueno, la gente o se arrimaba a ver aquello, después seguía aquella vida, se quedaban secuestrados. Yo hacía en la editorial un llamado también a la población, porque hay que sensibilizarse ante esto. Fernando, y te quiero preguntar, ¿qué nos pasó? Que no vemos esto como algo que nos afecte a todos. No nos vemos en los zapatos de esas personas que están sufriendo de manera cruel en este momento. Bueno, me hiciste recordar con esto último que dijiste, la famosa oración en el púlpito del presbítero Martin Niemöller en Alemania, ¿no? Pastor luterano, que frente a los avances del nazismo, él dijo: vinieron a llevarse a mi vecino y como era comunista, y yo no soy comunista, no hice nada. Vinieron por fulanito, que es del sindicato, y como yo no soy sindicalista, no hice nada. Vinieron por el otro, que es socialdemócrata, yo no soy socialdemócrata, tampoco hice nada. Por fin va agotando la lista de motivos por los cuales detenía arbitrariamente a la gente, y como él no hacía nada, llegó el momento en que se lo llevaron a él y nadie hizo nada por él. Ese es, digamos, el destino ineluctable pues, de este tipo de situaciones, ¿no? Que van generalizándose y se van haciendo universales y atacan prácticamente a todo el mundo sin ningún escrúpulo, sin ningún límite y sin ningún tipo de parámetro, de cauce, ¿no? Entonces es lo que hay que atajar y es lo que hay que prevenir. Es lo que yo diría que hay que tratar de buscar el cauce para reconducir las cosas, ¿no? Tú mencionabas una palabra que a mí me parece muy importante, que es la barbarie, ¿no? La barbarie la denuncia Rómulo Gallegos en su famosa novela Doña Bárbara, ¿no? Sí. Cuando dice que Venezuela se ha debatido siempre entre el termedal, es decir, la barbarie, y la civilización. Y es parte del dilema que tenemos como cultura, como pueblo, como nación, ¿no? Yo creo que quienes nos escuchan no están acostumbrados a esa barbarie y lógicamente tienen que resistir y levantarse. Y ahí viene el tema de las protestas, ¿no? Yo creo que las protestas que se están dando, un poco también para ubicar la protesta donde fue mal herido este muchacho Rufo del Táchira, tienen dos vertientes estas protestas, las de tipo social netamente, que tienen que ver con el incumplimiento de algún servicio, con el trastorno provocado por la mala gestión del gobierno, por la ineptitud, el desgobierno, o la ingobernabilidad que hay en muchos sectores, ¿no? Que no te pueden garantizar que te llegas a la casa, siendo eso un servicio público de primera necesidad, o que no te llegue electricidad, o simplemente que no llegue el agua, o que no haya alimentos, o que no haya medicinas, ¿no? Entonces eso genera una cantidad de protestas que para este último trimestre, el que feneció en marzo, abril, creo que ya estaba en el borde de cumplir las protestas que se dieron el año pasado. O sea, ya en un primer trimestre, en el segundo trimestre deberíamos haber sobrepasado las protestas por servicios públicos que hubo el año pasado. Lo que te quiere decir que la gente está protestando, ¿no? Y de otra parte están las protestas de orden político, que sí, tienen una conducción. Que son las que son convocadas. Que son las que son exactamente convocadas, con una motivación política, también pacífica. En Venezuela, yo creo que es importante decirlo, no hay guerra civil, no hay guerra internacional, no hay conflicto armado
internacional ni tampoco conflicto armado no internacional, según dice la Cruz Roja Internacional, ¿no? Hay, sin embargo, una situación catastrófica en el plano de los servicios y de los alimentos, la violencia estatal y sobre todo el terrorismo causado pues por todas estas medidas, porque esto aterroriza, que a un niño le disparen en la cara un perdigonazo y lo lesionen de esa manera, no solamente conmueve, sino que te dice, bueno, hay un uso desproporcionado, absolutamente estrambótico de la fuerza en situaciones que no son amenazantes. Ahí quien disparó no puede alegar que hubo legítima defensa de su parte, no puede alegar que hubo necesidad del medio empleado, sino que una desproporción total. ¿Será que para estos cuerpos de seguridad del Estado que no cumplen la función de un cuerpo de seguridad del Estado en una democracia, aquí vemos que están al servicio del régimen, para ellos es una provocación, una protesta, y por eso reaccionan de una forma tan brutal y a veces hasta criminal? Bueno, yo creo que tiene que ver con esa famosa doctrina de la llamada Unión Cívico-Militar, donde prevalece lo militar. Y tú ves que la militarización ha sido progresivamente incrustada en todos los estratos, ¿no? Y el más peligroso ha sido el estrato de la seguridad ciudadana. Que si bien el policía tiene que tratar con ciudadanos, en el esquema de funcionamiento de un organismo militar, no hay ciudadanos, hay enemigos de quien defenderse o de quien atacar. Entonces, creo yo, y es una opinión muy personal, que eso da, digamos, como una visión del mundo muy limitada. Entonces piensa que esa persona de 16 años, una persona totalmente indefensa desde el punto de vista objetivo, es un enemigo sustancial que hay que eliminar, liquidar, pues, ¿no? Y por eso se da esa violencia. Es un tema de filosofía, de doctrina, y que se ve en la práctica de manera patente, ¿no? Y que de acuerdo a los acontecimientos ocurridos con el capitán de corbeta, parece que también los está sobrepasando a ellos, porque ayer en el programa de los martes, Justicia, con la magistrada Blanca Rosa Mármol, hablábamos con el comisario y abogado penalista, colega tuyo, José Alberto Morales Gómez, y él nos anunciaba y nos decía, por primera vez en la historia republicana, y más alarmante aún en esta era de gobierno militar, funcionarios subalternos dentro de la casta militar torturan y asesinan a un oficial superior. Eso nunca se había visto. Sí, es un descalabro. Por eso justamente es la desgobernabilidad, el desgobierno, que se da en este tipo de situaciones donde hay un caos normativo, un caos de jerarquía, un caos de valores, y donde prevalece pues esa visión corta, chiquita del enemigo, ¿no? Y donde, bueno, no hay parámetro alguno, porque el enemigo o muere o me va a matar, ¿no? Que es lo que piensa alguien que está bajo esa estructura de pensamiento, ¿no? ¿Será por eso que no llega el mensaje de la ley de amnistía a la Fuerza Armada Nacional, Fernando? Porque ellos son una maquinaria formada para matar en situaciones de guerra. En los últimos 20 años han sido adoctrinados por los cubanos, lo han reconocido, incluso ex adoctrinadores han reconocido eso, incluso muchos están huyendo. ¿Será eso por lo que no llega el mensaje desde del gobierno interino hacia la Fuerza Armada Nacional para ponerse del lado de la Constitución, que es preservar el Estado de Derecho, la democracia y la República, ponerse del lado del pueblo de Venezuela, no atacarlo cuando protesta, protegerlo? ¿Será por eso que ellos no entienden y creen que, bueno, que asesinar a un joven o una joven o dispararle en la cara a un joven que está ejerciendo sus derechos es algo normal? Sí, bueno, hay tema ahí filosófico, doctrinario, ideológico, de tratar de imponer un modelo militarista y comunal, ¿no? Pero eso está bastante claro, muy bien escrito, documentado. muy bien documentado, Sí. quise decir. Está muy mal escrito, pero muy bien documentado. Sí. Perdona la corrección que acabo de hacer, ¿no? Porque, bueno, esa visión militarista, condimentada con la influencia, pues, de estos agentes extranjeros que tienen una visión también muy particular, ¿no? De blanco o negro, o rojo o todo lo demás es enemistad, ¿no?
Entonces, yo creo que esos son dos componentes realmente letales. Y están, bueno, impregnando toda la institucionalidad, no solamente en el plano de la seguridad, en el plano de la economía, la dirección del petróleo en Venezuela, los negocios de importación y exportación. Es decir, es una colonización que ha habido del militarismo en todas las esferas. En el campo de la seguridad pública, pues está colapsando y está poniendo en evidencia lo inadecuado que es un esquema así para gobernar. Porque lo que trae sufrimiento y no resuelve ningún problema, al contrario, acentúa el problema y se expande a nuevos problemas, ¿no? Hoy en día no tendrán cómo responder a los informes que tendrá que emitir la alta comisionada de derechos humanos, ¿no? Que ese es un tema que me parece muy importante abordar, porque desde el último que fue por ahí a mediados de julio del año pasado, que hizo el anterior alto comisionado, yo creo que las cosas han empeorado, ¿no? Y yo estoy absolutamente convencido de que el informe nuevo de actualización de lo que ha ocurrido durante este año y si se han seguido las recomendaciones que obligatoriamente tuvo que hacer el alto comisionado y que hicieron otros países en el examen periódico universal años antes, ¿no? Sobre Venezuela, yo estoy seguro que ninguna de ellas se ha acatado, pues, en este plano y en esta circunstancia que estamos analizando. Bueno, y tampoco ayuda que todavía estaba en tierra venezolana la alta comisionada, sí, y ya se habían llevado detenidos por a unos oficiales, algunos en activos y algunos en retiro, en situación de retiro, que supuestamente estaban planificando un golpe, y uno de esos detenidos es el capitán de corbeta, que fue torturado y asesinado, murió a causa de las torturas, y quizás los otros en este momento estén siendo también torturados, a lo mejor es que aguantan más. Pero vamos a hablar de la tortura, de su esquema legal internacional, de la familia en este momento y de cuáles deberían ser los pasos que tienen que seguir para que puedan ser escuchada esta denuncia, este grito de dolor de la familia, no solamente del capitán que murió, sino de los que están en este momento detenidos. Pero vamos a una pausa y ya volvemos con el doctor Fernando Fernández y nuestro espacio de los miércoles, Monitor de Derechos Humanos. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. La casa siempre estará abierta. Juntos, ustedes y nosotros, tenemos el mismo sentir. Hace muchos años yo trabajé aquí en estos estudios. Siento una gran emoción y orgullo porque el trabajo de RCR, desde su director general hasta las personas que trabajan en los pasillos, los productores, los periodistas, son unos grandes valientes venezolanos. Y quería darles un reconocimiento y también apoyo por parte de nosotros a esta gran labor que no va a parar jamás. Todos somos RCR. Escúchanos en Sin Estrés con Verónica Oliveros, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. No,
estamos al aire y nos agarraron conversando con Luis Trincado de la Causa R, quien viene inmediatamente después de Buen Provecho contigo. Los héroes de la Causa R, y mando mi saludo a Andrés Velázquez allá, luchando, como siempre. Nunca ha dejado de luchar. Cada vez que yo veo desde los tiempos del Éxito Congreso, Fernando, y ahora Andrés Velázquez siempre tiene una causa por la que está luchando y desvelándose y desgarrándose además también. Así que vaya nuestro saludo para él. Antes de la pausa estábamos hablando de la tortura. ¿Y por qué? Porque puede estar ocurriendo mientras nosotros conversamos, ¿no? Hay personas para quienes pareciera que no se sensibilizan ante semejante hecho de horror. Yo no puedo ni siquiera ver una tortura en una película. Nada más imaginarme que a alguien, a algún hermano nuestro le esté pasando, pues debo confesar que me quita el sueño y para mí es abominable. Hay una familia que está sufriendo en este momento, es la familia del capitán de corbeta. No sé si han entregado el cuerpo, todavía no lo han entregado, porque además de la tortura tampoco le entregaron el cuerpo. Y ayer nos hablaba el doctor Morales Gómez sobre el inconveniente de que no lo entreguen, porque como ha sido torturado y vivimos en la situación de absoluta indefensión jurídica, los venezolanos, pues entonces no hay a quien acudir. Y con eso se evitaría un contraperitaje que debería pedir la familia, y que a medida que pasen los días y las horas, entonces todas esas lesiones van a ir desapareciendo, y entonces la familia no va a tener suficiente cuerpo probatorio como para llevar este caso a las instancias internacionales. A lo mejor se queda aquí. Y ya apareció un primer informe, no se sabe si es cierto, donde aparentemente 8 costillas de un lado, 8 del otro. Y bueno, no quiero seguir enumerando, pero ¿cómo abordamos esto a nivel nacional? ¿Cómo deberíamos abordarlo como sociedad? ¿Qué deberían hacer las familias? La familia de las víctimas, ¿a dónde deberían acudir? Saben que aquí no hay Estado de Derecho, no hay legítima defensa, no hay derecho a la defensa, la legítima defensa no debe ocurrir nunca. ¿Y cuáles son tus recomendaciones en casos tan dramáticos como estos? Y sobre todo que no pasen 72 horas y que luego lo olvidemos. Bueno, fíjate, yo creo que parte de la idea de este programa es sentar la base jurídica, ¿no? del tratamiento de problemas relacionados con derechos humanos, ¿no? Y voy a tratar de hacer una pequeña síntesis apretada, porque es largo el tema es muy largo, muy denso, particularmente por lo repudiable que es la tortura, ¿no? Está considerada como un crimen horrendo, es de jurisdicción universal, es imprescriptible, y en todos los países donde existe esta tipificación también se aplica de manera transfronteriza. De tal manera pues que este caso de tortura podría ser abordado por un tribunal extranjero, ¿no? Ha habido casos famosos, el caso de Chucky Taylor, él era el jefe de los servicios de seguridad e inteligencia policial en su momento cuando su padre era el presidente de Liberia, y en los sucesos de la guerra interfronteriza con Costa de Marfil, con Sierra Leona, perdón, él se beneficiaba pues con el tráfico de diamantes, pero el hijo se encargaba de la represión para mantener el esquema de corrupción. Entonces, él era de nacionalidad norteamericana porque era hijo de una norteamericana. Años después de sucedidos los eventos y que su padre fue detenido, enjuiciado en los tribunales especiales para Sierra Leona, etcétera, él entró a los Estados Unidos e inmediatamente fue denunciado, atrapado, enjuiciado y con una condena muy severa, ¿no? De tal pues que ese crimen está castigado internacionalmente, ¿no? Así la justicia local falle. Ya hay un antecedente entonces. Hay un antecedente muy importante, ese precedente es importantísimo. Bueno, lo cierto es que nuestra Constitución plantea el tema de la tortura en una de las disposiciones transitorias, ordena al legislador a crear una ley. Esa ley salió en 2013. La ley es bastante severa, tiene algunos defectos de forma y algunas cosas incompletas, pero en líneas generales se enfoca en una represión severa contra este delito. Castiga con 15 a 25 años de prisión la tortura, castiga a los encubridores, castiga
a los cómplices, a los coautores y al llamado autor mediato, es decir, al que dio la orden o el que permitió que eso ocurriera. Es una ley bastante completa en esa materia, ¿no? Rinde con casi todos los cánones, ¿no?, del tratamiento. Está también, luego voy a caer otra vez en el tema de la ley, que es muy importante, ¿no?, en comparación con el Código Penal. Están también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las convenciones de la ONU y de la OEA contra la tortura. Está es que está considerada la tortura como un crimen. Sí, como un delito de trascendencia internacional, y además de eso se le considera de jurisdicción universal, pero también de competencia de la Corte Penal Internacional. Okay. Que es cuando se habla ya de derecho penal internacional, ¿no? La universal es que consiste en que está tipificado en todas las jurisdicciones, independientemente de dónde ocurra el hecho, y aun cuando no ocurra contra nacionales, que es el caso de Chucky Taylor, ¿no? Él mató y torturó a una cantidad de gente de Sierra Leona y de Liberia, pero había jurisdicción en los tribunales norteamericanos y ahí fue atrapado, procesado y castigado. Y hay dos importantes protocolos para aplicarles el caso. Uno es el protocolo de Estambul para personas torturadas, y generalmente se aplica para personas que aún sobreviven, ¿no?, aunque tiene el supuesto de que alguien pueda morir por exceso, por tortura, ¿no? Y está el protocolo de Minnesota de 1991, reformado en el 2016, que se mestiza, se fusiona con el de Estambul para el caso de las ejecuciones extrajudiciales por tortura. ¿Okay? Que son los instrumentos que deben gravitar para el análisis completo de este caso. Y que deberían estar incluidos en el informe de la alta comisionada por el viernes, ¿no? Por lo menos debería haber una recomendación sobre eso, porque aun cuando las trazas del hecho punible principal, que es la tortura devenida en muerte, pueden eliminarse, mitigarse algunas señales, hay nuevos sistemas y tecnologías apropiadas que administran organismos internacionales y ONGs que se dedican a este asunto, que serían las que yo invocaría, ¿no? Ahí está el famoso grupo argentino de forenses que actuó en el caso de la guerra civil en Guatemala. Hay un grupo guatemalteco también, y hay unos forenses suecos que hicieron unos análisis tremendos en los crímenes cometidos en Sudáfrica, ¿okay?, si mal no recuerdo. Entonces, hay estructuras que permiten hacer una experticia complementaria e independiente y totalmente imparcial, porque el problema está que no se presume que no pudo haber imparcialidad, primero por quienes lo realizan, que son parte del mismo Estado que se presume que también está involucrado en esto, ¿no? Y lo grave es la imputación que se le da, la imputación fiscal, ¿no?, que es para un delito más tenue. ¿Tú crees que eso le habrá levantado todas las alarmas a nivel internacional cuando se le da esa tipificación? Bueno, tiene que haber inmediación para ellos darse cuenta, ¿no? Y muy seguramente alguna mención tendrá que hacer este informe de la alta comisionada. Yo lo espero así, ¿no?, que haya una recomendación en relación a eso. Y el protocolo de Estambul se aplicaría a las personas que aún sobreviven, bajo la presunción de que pudieron ser torturadas, que muy seguramente algunos de ellos lo fueron, o todos. Habría que ver, porque hay también una tortura que no deja rastro físico, que es la llamada tortura blanca, ¿no? Entonces hay mecanismos también para evaluar psicológicamente ese tipo de cosas, porque ya el concepto de tortura no es solamente el pegar a alguien o hacer llorar a alguien. Claro, pero la psicológica sería si estuviese vivo. Claro, ahí se aplicaría el protocolo de Estambul, ¿no? Y justamente te deja señales como trastornos emocionales, trastornos psíquicos, trastornos del sueño, trastornos del apetito, en fin, son cosas, manifestaciones de orden psicológico.
Y, como te digo, no tiene que haber lesiones físicas. Ya ser preso político ya ocasiona una lesión psicológica porque estás privado ilegítimamente de tu libertad, no has cometido un delito y te tienen encerrado en un calabozo. Sí, todo empieza mal, ¿no? Yo creo que el patrón que se puede ver en esto es, todo comienza con la detención arbitraria. Primero, la persecución, etiquetarte como enemigo. Segundo, la detención arbitraria. Tercero, lo que se está viendo en muchos casos, desapariciones forzadas express. Cuarto, la tortura propiamente dicha. Y por eso te decía, la tortura además es un concepto ahora amplio. Hay tratos crueles, degradantes. Inhumanos. Porque muchas veces la tortura antiguamente era un instrumento de investigación penal que se utilizó en la Inquisición, se utilizó también en la persecución de las brujas, en el protestantismo, y se utilizaba legalmente como un mecanismo para saber la verdad. Hay museos de la tortura, inclusive, donde te muestran los instrumentos, las técnicas que se utilizaban para torturar y lograr confesiones y lograr delaciones, ¿no? Pero luego se vio que la tortura se utilizaba también para castigar, como venganza, y también para humillar. Entonces se amplió el concepto y hoy en día, cuando se habla de tortura, hay tratos crueles, inhumanos, degradantes e inhumanos. Esa es, digamos, la constelación de una situación en la cual se puede dar este tipo de cosas. Entonces hay técnicas para evaluar una circunstancia u otra. Pero lo importante del protocolo de Estambul es que la interpretación que te va a dar el forense es sobre la mens rea, es decir, el dolo, la mala intención de hacer sufrir psíquica o físicamente a la persona. En cambio, el protocolo de Minnesota, que es el que tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales, te pueden revelar en la autopsia del cadáver que la persona fue torturada y como consecuencia de la tortura se desencadenó la muerte. Entonces, es como de reconstruir la historia de atrás hacia adelante. ¿Okay? Esas son las dos grandes diferencias, pero ambos protocolos son aplicables para esta situación, ¿no? Y para la situación de las personas que pudieron ser torturadas y que están vivas. Sí, claro, y me imagino que los que están vivos, por eso no permitieron el ingreso de los dos representantes de la alta comisionada que están acá en Venezuela para que ingresaran al lugar donde tienen detenidos a los compañeros del capitán de corbeta. Allí, de verdad, sanarán, como tú bien dices, las heridas superficiales, pueden sanar incluso los huesos rotos, pero la cabeza, allí sí no pueden ellos suturar ni borrar nada, ahí está. Por eso es que los tienen incomunicados, por eso es que no puede entrar ningún familiar a verlos, por eso es por lo que le han negado el acceso a los representantes. Bueno, eso también, ¿no? Esos son elementos que se van añadiendo al amplio expediente de violaciones de derechos humanos y además que quedan completamente ya abiertos, desnudos ante el mundo y ante el país, que sí, que bueno, que detienen de forma arbitraria, ya eso es un delito, que a las personas las tienen incomunicadas, otro delito, o las desaparecen, otro delito. Entonces la lista siempre, todos los días crece más y más y más. Y es importante que sepan que bueno, que no hay manera de que escapen del juicio el día de mañana, el juicio de la historia, el juicio moral de la sociedad y el juicio de los hombres en los tribunales. Porque yo espero que nosotros, los venezolanos, no descansemos hasta que se haga justicia. Vamos a ir rápidamente a una pausa y continuamos con este interesantísimo programa. Ayer nos decía también el doctor Morales Gómez que cualquier ciudadano puede interponer una demanda, una denuncia sobre este caso, que lo ampara la Constitución. Así que no sería malo que se organizaran algunas ONG y comenzaran a activar y accionar para ver si llevamos esto a las instancias internacionales, acompañando a los familiares de las víctimas, porque probablemente en horas nos digan que otro de estos detenidos por este supuesto intento de golpe de Estado también ha fallecido. Vamos a una pausa, amigos. Seguimos con Monitor de Derechos Humanos con el doctor Fernando Fernández. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR
750 AM. Porque lo bueno une. Son las 12:38. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurante Lon Lon. Poquito, pero sabroso, pero sabroso. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Bueno, continuamos acá en Buen Provecho. Ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. Vamos a redondear un poco porque creo que el doctor Fernando Fernández nos ha dado una cátedra acá. Y bueno, manejamos suficiente información, no solamente judicial, sino también jurídica, para mantenernos amparados en estas situaciones que se están presentando en Venezuela, no de ahora, porque ya ha sido calificada como violaciones sistemáticas. Significa que a lo largo de 20 años se han venido violando los derechos humanos en Venezuela. Y bueno, sí, hemos vivido con eso. Quería preguntarle al doctor Fernández, ¿cuáles son los indicios que nos indican que una comunidad está en peligro de genocidio, atrocidades análogas, crímenes de lesa humanidad? ¿Cuáles son esos factores que deberían disparar nuestras señales de alertas como sociedad? Sí, bueno, primero un pequeño comentario sobre la calificación de sistemática, ¿no? Eso se lo dio el panel de expertos de la OEA y también el alto comisionado y por supuesto Amnistía Internacional, que han mencionado que hay patrones de sistematicidad, que es cuando hay elementos que se coordinan, se organizan para dar un resultado, en este caso criminal, ¿no? Y hay generalidad cuando se extiende masivamente a grupos importantes de la población. Entonces, ¿cuándo empezar a alarmarse? Hay 10 pasos que ha establecido un brillante criminólogo norteamericano de la Universidad de Yale, Gregory Stanton, donde él señala cómo comienza, pues, ¿no? Y todo comienza con el etiquetamiento. El etiquetamiento en torno a quién es el bueno y quién es el malo. En otras palabras, cuando se empieza a dividir la sociedad entre buenos y malos, entre los míos y los otros, empieza el problema, ¿no? Ellos y nosotros. Ellos y nosotros, ¿no? Acuérdate que esa es una frase famosa que se le atribuye a Julio César en su lucha contra los bárbaros de las Galias. Entonces, divide et vincere, ¿no? Divide y vencerás. También Maquiavelo se le atribuyen este tipo de aseveraciones, ¿no? Divide et reina. Entonces, ahí empieza todo, porque luego continúa una escalada en la cual las personas divididas, es decir, a los otros se les etiqueta con un nombre, con un eufemismo. Luego ese eufemismo pasa a un adjetivo calificativo degradatorio: cucaracha, bestia, culebra. Escuálido. Yo creo que la palabra escuálido es más bien el etiquetamiento aparentemente inocuo, ¿no? Aunque etimológicamente tiene un significado denigratorio. En la Edad Media el escuálido era la persona pálida que evidenciaba una enfermedad grave, una peste, y todo el mundo se alejaba de él, ¿no? Pero en España esa palabra no se utiliza en el lenguaje coloquial de hace muchos años, siglos. La derecha. La derecha es exacto. La burguesía son términos que no insultan a nadie, sino que son apelativos, ¿no? Y luego viene ya la degradación. En el caso de Ruanda, por ejemplo, se utilizaba cucarachas, culebras, y el eufemismo era los árboles más altos. Entonces llegó un momento en que se ordenaba cortarle la copa a los árboles más altos
o aplastar a las cucarachas. A los judíos se les trataba de ratas. Y así sucesivamente. La deshumanización es como el siguiente paso. Luego viene la persecución propiamente dicha, que es la eliminación de derechos a esas personas ya etiquetadas, deshumanizadas y divididas, pues. Y luego viene, pues, otras etapas en las cuales hay organización y hasta que se dan los ataques letales, ¿no? Y eso se da tanto para genocidios como para politicidios, persecuciones por motivaciones políticas. Hay una ONG internacional que se llama Alerta de Atrocidades, que viene evaluando esas cosas en el mundo entero, ¿no? Esto que estás enumerándonos está aquí en tu libro, Genocidio y otros crímenes atroces. Así está todo el material todo lo que nos ha dicho en el programa hoy, que yo le he ido preguntando al doctor Fernando Fernández, está en su libro, debidamente explicado, debidamente analizado, está toda la legislación, está la bibliografía. Acá, como tenemos cámaras, yo quiero que quienes están viendo y escuchando simultáneamente vean la portada del libro. Todos quienes quieran enterarse, porque muchas de estas cosas que están, mucho de lo que está en este libro nos está pasando y hay señales de alerta, están las clasificaciones, no para etiquetarnos, sino para que usted sepa en qué situación se encuentra hoy el país. Y en manos de quienes estamos va a haber muchos símiles. Ojalá no tengamos que estudiar mucho el genocidio, pero sí nos están llevando a situaciones muy, pero muy complicadas. Así que les recomiendo el libro. ¿Dónde se consigue el libro, Fernando? Mira, hay un distribuidor privado que lo está llevando a distintas librerías, en Álvaro Nora, en El Buscón, el Sopa de Letras, Cálatos, y el distribuidor privado que te lo lleva a domicilio. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, bueno, yo lo voy a colocar en las redes. Aquí vamos a ver varios retratos muy familiares, lamentablemente, por estos días. Quisiera que dieras las recomendaciones a los familiares de las víctimas, porque su esposa no está aquí, la esposa del capitán, hemos visto en los medios de comunicación, pero seguramente hay familiares que están tratando de reclamar el cuerpo y quisieran llevar adelante una denuncia, una investigación. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, yo pienso que lo primero que tendrían que hacer es tratar de contactar a los oficiales de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y llevar el planteamiento. Sugiero que estén asistidos de abogados o de una ONG de las calificadas, que están en el ambiente y tienen su página web. Hay personas muy bien formadas que constituyen estas ONG, y estas ONG pueden darle todo el apoyo, ¿no? Yo diría que eso sería el punto de inicio, ¿no? Y bueno, hay que estudiar, hay que buscar la forma en que se haga la contraexperticia independiente para ir a un detalle mucho más profundo, ¿no? Aquí hay gente que se ha formado. En Venezuela yo he tenido el privilegio de conocer a mucha gente en el campo de la antropología forense, la medicina forense, la arqueología forense, la odontología forense, psicología forense, porque en un trabajo que hicimos hace ya 2 años, algo así, estaba de fiscal todavía la señora Ortega Díaz y formé parte de los coordinadores y ejecutores de un diplomado de capacitación en el protocolo de Estambul. Y antes de eso, por Amnistía Internacional, dimos un curso de información sobre el protocolo de Estambul, de tal manera que si hay gente profesionalmente capacitada para hacer este análisis, habría que contactarlos para que efectúen ese examen, ¿no? Y si no, hay que acudir a esas ONGs extranjeras, la argentina, la sueca o la guatemalteca, para que den el apoyo, ¿no? Se puede conseguir por internet. Y claro, me imagino que los comisionados de derechos humanos que están aquí, pues también buscarán algún tipo de asesoría. Claro, siempre afuera, por los riesgos que debe significar que algún venezolano asuma esa investigación aquí, porque... Sí, debe tener una protección como expertos de Naciones Unidas y garantías diplomáticas de inmunidad. ¿Eso podría exigírselo al presidente encargado Juan Guaidó, a la alta comisionada, directamente? Mira, la idea es buena, pero es interesante.
Sí, bueno, porque está en sus manos, pues también. La Asamblea, ¿no? y unas comisiones especiales de política interior que se dediquen a este asunto, ¿no? Así es. Pueden hacerlo los parlamentarios y los familiares que tienen un interés legítimo e inmediato también. Bueno, vamos a una pausa para ir ya final del programa y que el doctor Fernando Fernández nos haga sus conclusiones y recomendaciones para la audiencia de Buen Provecho y este monitor de derechos humanos que estamos llevándole a ustedes el día de hoy. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa.
Parte de lo que tendría que hacer el gobierno de transición o las personas que se encarguen de las nuevas autoridades es establecer una política de capacitación y doctrina en esta materia, y sobre todo un manual de buenas prácticas policiales obligatorio. Que no es solamente para conocimiento de los cuerpos de seguridad del Estado y policía. Del público. Es del público, para que puedan tener herramientas para reclamar y decirle, hey, usted no me puede tratar así. Bueno, fíjate que la alcaldía de Chacao en ese entonces publicaba en los carros unas calcomanías que le pusieron. La policía no puede torturar, cualquier abuso o infracción a las normas legales, denuncia a tal sitio. Entonces, eso es lo que tiene que hacer un gobernante en el plano local, estatal y también nacional. En el próximo programa vamos a hablar, Fernando, vamos a anunciarlos de ahora, cómo ha sido, porque tú lo conoces desde tus tiempos de Amnistía Internacional, cuando traías acá a hacer foros a comandantes de policía de las ciudades más seguras del mundo, y cómo esos cuerpos policiales y cómo estos personajes nos explicaban que ese trabajo nunca hubiese sido posible de la seguridad ciudadana sin la colaboración, participación y vigilancia permanente de la sociedad. Eso es correcto, sí. En ese entonces fue invitado por el Programa de Naciones Unidas de la ONU y por la Embajada Británica. Yo creo que ese tipo de programas hay que restablecerlos, ¿no? Para que haya, digamos, un aprendizaje con las mejores prácticas internacionales posibles. En estos días, limpiando mi escritorio, encontré la ponencia que me correspondió y que luego participaste en ese foro. Sí, que luego me correspondió dictar, y luego la publicaron en un libro sobre los cuerpos de seguridad del milenio. Del milenio, del nuevo milenio. Del nuevo milenio, sí. Gracias, Fernando, por este programa de hoy. Por nada, un placer estar contigo. Gracias, amigos, por escucharnos y vernos a través de Radio Caracas Radio. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Mañana hablamos de psicología. Mañana le bajamos un poquito a esta situación permanente de angustia y los acompañamos para que tengan un buen provecho y una feliz tarde. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.